Hoy contaremos con la exposición de Pablo Ordóñez. Antes de darle la palabra a él, les comparto en el chat el enlace para que puedan ir acreditando su asistencia en el encuentro de hoy. También en un ratito vamos a compartir un par de enlaces relativos a lo que nos va a contar Pablo. Ahora brevemente les hablo sobre él. Pablo Ordóñez, doctor en Derecho Penal, defensor público oficial ante los Tribunales Federales de La Plata, profesor adjunto de la UBA, titular de la materia Represión Penal del Narcotráfico, que se encuentra en grado, posgrado y maestría de la UBA. Es coautor del libro Narcomenudeo de Editores del Sur, director de la colección Delitos Federales, expositor en la audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cannabis medicinal y expositor ante el Senado por los 30 años de la ley de estupefacientes. Pablo, estamos muy agradecidos por poder contar con vos en este ámbito del Instituto de Estudios Judiciales. Eh, Así que bueno, todo tuyo, el espacio y adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? Lo único que Perfecto, les, sí. Genial. Lo único que les quería pedir, por lo menos como para sentir si estoy siendo claro o estoy siendo muy poco claro, si pueden ir prendiendo alguna cámara, como para yo sentir que tengo algún tipo de devolución o de interacción y ver si viene muy perdido el tema o viene muy sencillo. Les pido por favor que me vayan interrumpiendo todas las veces que entiendan necesario, directamente con interrupciones directas, no hace falta escribir en el chat, así podemos llegar a hacer de este rato del miércoles a la tarde algo, un rato, una conversación de café, más que una exposición aislada. Bueno, primero, gracias por invitarme. Trabajé en el Fuero Federal, pero en Lomas de Zamora, en la Defensoría Federal de Lomas de Zamora, durante 2 años, y después ya hace casi 8 que estoy entre lo que era cuando fui secretario y después defensor de la Cámara Federal de La Plata, así que sigo teniendo eh, contacto directo con la jurisdicción de forma constante, de forma diaria. No en el Foro Federal, no en el Foro Provincial, pero de forma diaria. Bueno, la idea, como habíamos hablado de la charla, era hablar un poquito de estos nuevos vínculos que hay del mundo del delito complejo directamente con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas redes sociales, desde el lado de las mayores facilidades, ¿no? Claramente que hay para el comercio de estupefacientes, como así también las mayores facilidades que hay para la investigación, como así también las mayores facilidades que la tecnología aporta para el mayor ocultamiento en el modo clandestino. Y en este nuevo mundo, ver un poco y charlar un poco cuáles son las posibles nulidades que nos van a ir atravesando, ¿no? En este nuevo mundo, en este nuevo contexto, en el que hasta hace no tanto sabíamos que se vendía droga en una determinada esquina porque se colgaban zapatillas del cable de la esquina, entonces medio que era un código interno barrial que sabíamos que en esa esquina se podía conseguir estupefacientes, a que eso poco a poco va dejando de existir y mucha gente para poder conseguir estupefacientes quizás está en un grupo de Telegram o de Signal o si lo avanzamos un poquitito más, abona o cobra por criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es justamente ir haciendo un repaso general primero, en el primer bloque, como para tener un backup, una base de lo que estamos hablando de dónde estamos parados, ¿no? En la situación hoy, en lo que tiene que ver con el comercio de estupefacientes y con la investigación y con la lucha contra el comercio de estupefacientes, para después ya en la parte final, con una base un poco más clara, poder meternos en lo que tenga que ver con todo este nuevo mundo tecnológico que día a día nos va sugiriendo cambios y novedades. Les pido quizás perdón en esta primera parte, los que ya estén empapados en el tema. Hay alguna que otra cuestión quizás que puede llegar a ser un poco repetitiva en cuanto a ciertos bases
la ley de estupefacientes, pero para partir de un criterio unificado y poder terminar hablando de algo un poquito más complejo, me gustaría por lo menos rápidamente dejar asentada alguna cuestión. Les pido por favor, si en algún momento voy rápido y hay algún momento de la charla que quizás paso algún tema por alto o un tema muy rápido, si no queda claro, me lo pregunta y no hay ningún tipo no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, nosotros somos un país que tiene una larga historia con todo lo que tiene que ver con los estupefacientes. De hecho, este año, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, página 12 sacó una nota en la que contaba que Manuel Belgrano había traído de Francia la idea de cultivar marihuana, cannabis, pero para darle un uso industrial al cáñamo, porque él veía que en Francia, de donde venía, había un uso exponencial industrial de todo lo que tenía que ver con el cáñamo y esa posibilidad que tiene el tallo de la planta de estupefacientes de poder realizar productos textiles y productos similares al plástico. O sea que imagínense lo que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. A nivel mundial, el primer punto de inflexión es en 1961, cuando una convención de las Naciones Unidas marca la línea de cuáles son las sustancias que se encuentran prohibidas, y ahí es donde se prohíbe la marihuana, se prohíbe la cocaína, se prohíbe la heroína. Se dice que hasta años anteriores, a 1961, en algunas farmacias de México o de Colombia se vendía abiertamente cocaína porque era una sustancia que claramente no se encontraba prohibida. Nosotros nuestras primeras interacciones las tenemos en 1912. En 1912 tenemos un primer fallo conocido, que es un fallo que se lo cataloga la puñalada, porque se dio en un bar llamado la Puñalada, en el que un señor llamado Morgan hace un supuesto intercambio de sustancias con otra persona y es detenida. El tema es que esos provoca una alerta de que hasta ese año, 1912, no teníamos una codificación de un comercio clandestino de estupefacientes, sino que lo único que teníamos era una codificación de prohibición de venta clandestina de aquellas personas que estaban autorizadas, es decir, por ejemplo, un farmacéutico que vendía alguna sustancia por fuera. Entonces, para aquellos años, 1912 y 1914, hay un diputado, Leopoldo Bard, que es un diputado radical, que hace la primera presentación para que en el Código Penal aparezca una penalización para este comercio clandestino. En 1930 tuvimos un plenario en la Cámara de Crimen, el plenario González, que empieza a analizar, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, la penalización o no del consumo recreativo de sustancias. En 1974, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se empieza a pensar una ley que Perón fallece en julio y la ley sale en diciembre, es decir, termina saliendo bajo el gobierno de Isabelita Martínez de Perón, que es la ley 20771, es la primera ley de estupefacientes. Con esa ley del año 74 tenemos nuestro primer gran caso de corte de consumo recreativo, que es el fallo Colavini. Colavini era una persona que había sido secuestrado con muy poca cantidad de sustancia estupefaciente y esa muy poca cantidad de sustancia estupefaciente provocó que Colavini sea condenado por lo que era el artículo 6 de esa vieja ley que penalizaba con penas hasta 2 años de prisión la tenencia de estupefacientes para consumo personal, y estando en una época de dictadura militar, que era 1978, se encuentra en prisión preventiva. Pregunto, ¿alguno sabe qué pasó con Colavini, por qué fue famoso Colavini y qué se resolvió? ¿Alguien que se anime a hablar? Así damos un poco más de entretenimiento este rato. ¿A alguno le gusta el Indio Solari? El Indio Solari le escribe 2 canciones a un episodio en el que participa lamentablemente Colavini. Colavini se encontraba dentro de la masacre de Pabellón Séptimo. Pabellón Séptimo, la canción del Indio Solari respecto a esta situación, en marzo de 1978, época de dictadura, unos pocos meses antes del Mundial que se jugó en Argentina.
y en el que en ese trágico episodio terminó falleciendo Colavini, que se encontraba en prisión preventiva. Justamente ya había sido condenado y seguía en una prisión preventiva porque su causa se encontraba ante la Corte Suprema a la espera de una resolución, ¿no? Y entonces, habiendo tenido escasa cantidad de sustancia en su bolsillo y estando presente en un pabellón en el que se desarrolla un motín por una sobrepoblación que había en una época en la que había una sobrepoblación absoluta porque estábamos viviendo la última dictadura militar que vivió el país, en el marco de ese motín y ante una prendida de fuego de colchones y una discusión respecto a qué es lo que estaba sucediendo y supuestamente una tardanza en la apertura de las puertas, esto ocurre en la cárcel de Devoto, es el momento en el que más personas detenidas fallecen en la historia de las cárceles argentinas, es la mayor masacre argentina. Hay un libro de Claudia Cesaroni, no sé si lo conocen, que habla de esta masacre, y dentro de las personas que fallecen estaba Colavín. El fallo de corte es de 15 días después de Colavini muerto. El fallo no dice nada respecto a la muerte de Colavini, pero bueno, se entiende claramente todavía para aquellos días todavía no estaban ni identificados los cadáveres, ni la corte realmente desconocía qué es lo que había pasado, y Colavini se encontraba dentro de ese grupo de personas. En ese fallo se confirma la condena de Colavini, Colavini es condenado y la Corte Suprema entiende que hay que penalizar la tenencia para consumo personal de estupefacientes. Pregunto, ¿alguno sabe qué sucedió con el juzgamiento de esas personas que eh, pertenecían al Servicio Penitenciario Federal y se discutía si realmente abrieron o no abrieron las puertas a tiempo? ¿Alguno tiene conocimiento? Disculpen, pero están todos con la cámara apagada, nadie responde, me siento medio hablando solo, desconozco si me están escuchando, ¿no? Si estoy solo acá es medio complejo esto así. Les pido si alguno puede prender alguna cámara o algo, porque como que si no hay una interacción absolutamente nula. Sí, Pablo, estamos escuchando, ¿eh? Yo Bueno, no tengo bien, cámara porque estoy en la computadora del trabajo. bueno, bien, 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 bueno, sí, Me pasa lo mismo, pero sí, estoy acá escuchando, perdón. bueno, bien, bien, bien. Bueno, por si no lo conocen, lo que sucedió con Colavini todavía no se determinó. El año pasado arrancó el juicio en el Tribunal Oral Federal número 5 de Comodoro Pi. Todavía no finalizó el juicio y, es decir, casi 50 años después, se está juzgando a las personas del Servicio Penitenciario Federal que se encuentran en arresto domiciliario. Son personas muy mayores respecto a esta situación, si fue o no fue un delito de lesa humanidad y si realmente hubo un delito o no respecto a la muerte de estas personas y realmente si existió o no existió una tardanza adrede en la apertura de puertas cuando había fuego y humo adentro del pabellón séptimo, ¿no? Así que bueno, supuestamente dentro de poco tiempo deberíamos tener una resolución final. Cuando lean la resolución, recuerden que entre las personas muertas estaba Colavini, que es el primer gran fallo de corte de la República Argentina respecto al consumo personal. Hola. Sí, claro. Pablo, perdón, ¿podrías repetir la alusión que hiciste a la primera ley que hubo? Eh, Hablaste de un diputado radical a principios de siglo. El diputado radical es Leopoldo Barth. Leopoldo Barth no solo era diputado radical, sino que era dirigente de River, había sido jugador de River, eh, y es la persona que en 1912 como diputado empieza a promocionar que se legisle y gracias a él aparece en el Código Penal un artículo que empieza a penalizar este comercio de estupefacientes, porque hasta ese entonces lo único que existía era un artículo que penalizaba a aquel que teniendo la opción
legal de vender, es decir, un farmacéutico hacía alguna especie de uso clandestino. Leopoldo Muchas Bar, gracias. 1912. Después, la ley, que es del 74, es bajo la presidencia de Isabelita Martínez de Perón, que es la 20771. Ahí tenemos el fallo Colavini. Después, con la vuelta de la democracia, claramente hay un cambio de criterio, hay un cambio de integrantes del Ministerio de la Corte y tenemos un nuevo fallo, que es el fallo Basterrica, en 1986. Basterrica es ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, de Charly García, de la máquina de hacer pájaros de Luis Alberto Spinetta. También Basterrica es detenido con muy poca cantidad de estupefacientes. Cuando llega el caso a la Corte con el ministro Carlos Fait dentro de las personas que se encontraban como ministros, la Corte en un voto dividido decide declarar que es inconstitucional la penalización del consumo recreativo siempre y cuando sea privado, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahí Fait vota de forma negativa, vota que sí tiene que penalizarse. El tema es que Argentina en 1988 participa de la Convención de Viena, la Convención de Psicotrópicos, la convención que da el puntapié inicial a un montón de situaciones. Porque esa convención de 1988 es la convención que da el puntapié inicial para el lavado de dinero, el puntapié inicial para la figura del arrepentido, el puntapié para que nosotros tengamos una nueva legislación respecto al comercio de estupefacientes. Es clave la Convención del 88, la Convención de Viena de las Naciones Unidas. Esto provoca, la Convención de Viena del 88 de las Naciones Unidas, que Argentina en 1989 tenga que actualizar su ley. Es decir, desde el 1989 tenemos la 23737, que es la actual ley, con muchísimos cambios, pero es la actual ley. Obviamente, con la Convención del 88 y con la nueva ley, no nos podíamos quedar con el fallo Basterrica de 1986, y entonces en 1990 tenemos el famoso fallo Montalvo, en el que vuelve otra fight, pero esta vez vota la mayoría. Montalvo dice que sí hay que penalizar porque el consumo recreativo personal afecta el honor, la familia, la sociedad, la moral y un montón de cuestiones. El tema es que entre 1990 y 2009 no tenemos otro fallo de corte. En 2009 tenemos Arriola, pero lo que sí tenemos que es trascendental, sobre todo para ustedes, porque estamos hablando de una charla específicamente pensada para la provincia de Buenos Aires, que en el año 2005 tenemos la ley de desfederalización, la 26050. Esa ley de desfederalización invita a que las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que quieran puedan investigar los delitos menores de la ley de estupefacientes. Pero esa ley lo que hace en el año 2005 es inventar una figura, que es inventar la figura del narcomenudeo. ¿Por qué inventar una figura? Bueno, porque no hay ningún artículo diferente en la 23737 para el narcomenudeo. El narcomenudeo termina teniendo su uso y su razón de ser en el artículo 5º, inciso C, que es el mismo artículo que se usa para el narcotráfico. Muchos me podrán decir, bueno, tiene una escala penal muy amplia, pero bueno, es el mismo artículo que se usa para los casos de narcotráfico. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja. La provincia de Buenos Aires fue la primera provincia que se desfederalizó, año 2005. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo en 2017, Santa Fe lo hizo el año pasado, Neuquén lo hizo este año, Misiones nunca lo hizo, por ejemplo, ¿no? Y este año, bajo este Ministerio de Justicia, se formó la dirección de, no me acuerdo el nombre técnico, narcomenudeo, cuyo director es Leandro Gastón, con la idea de que absolutamente todas las provincias que todavía no se desfederalizaron, se desfederalizan. El gran inconveniente pasa también por, bueno, el hecho de que el narcomenudeo tenga la misma pena que el narcotráfico nos provocó que este año haya llegado un caso a corte, que fue el caso Loyola, que encima tiene la particularidad que es un fallo de corte en el que votan 4 ministros, porque Loyola se da en los 39 días que tenemos el 4º ministro de corte en funciones. Pero bueno, como fue un voto en la misma línea que los otros 3 jueces, no hubo ningún tipo de inconvenientes, pero bueno, Loyola, ¿qué es lo que dice? Fallo de corte. El legislador en el año 2005, con la ley de desfederalización, en ningún momento dijo que merecía otro tipo de pena. Entonces, si el legislador
en ningún momento dijo que merecía otro tipo de pena, no es correcto lo que hacían algunos tribunales o algunos jueces de decir que era inconstitucional el monto de pena que aplicaba el quinto C para los casos de narcomenudeo y reducir la pena en los casos de narcomenudeo. Algo que era bastante o es bastante usual y que también lo podíamos llegar a ver, por ejemplo, en el caso de contrabando de estupefacientes de las mujeres en base o mujeres mula. Bueno, la Corte analiza Loyola este año y el fallo Loyola, con 4 integrantes, dice esa cuestión, que si los legisladores hubieran querido realmente aplicar una pena menor en el caso del narcomenudeo, lo hubieran hecho. Entonces entienden que es correcto que el narcomenudeo tenga el mismo artículo y el mismo inciso que el narcotráfico, quedará a criterio de los jueces la implementación. Año 2005, ley de federalización, narcomenudeo, 14 primera y 14 segunda, tenencia simple y consumo personal, opción de pasar a la provincia, pasa a la provincia de Buenos Aires. Año 2009, tenemos el fallo Arriola, que sí es el último fallo de corte sobre el consumo personal. La Corte, en un fallo unánime, y digo unánime porque el ministro Carlos Fait cambia de criterio, dice que es inconstitucional conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones son privadas de las personas y exentas de la autoridad de los magistrados siempre y cuando no trasciendan a terceros. Dice que no hay que penalizar aquellas situaciones de consumo que no trasciendan a terceros. Arriola, 2009. Bueno, bajo esa situación bastante clara, únicamente tuvimos algún tipo de inconvenientes o de dudas respecto a qué pasaba con los consumos dentro de las cárceles, pero hasta el voto minoritario de Rosenkrantz en Rodríguez y al año siguiente el fallo Salvini de corte, creo que es año 2021, 2022, si no me equivoco, Salvini de corte, esta situación no quedaba clara. Lo que viene a decir el fallo Salvini de corte es que existe la autonomía y existe la libertad y existe la individualidad dentro de lo que es la cárcel, que la única persona que, lo único derecho que termina cuando una persona es condenada es el derecho ambulatorio y entonces persiste el derecho a la intimidad. Y si persiste el derecho a la intimidad y realmente el secuestro de estupefacientes fue en una situación íntima, podría aplicarse a Arriola dentro de las cárceles. Así que con ese criterio, Salvini, ya hace poquito tiempo, pero si no recuerdo era 2022, viene a, bueno, aclararnos un poco también esta situación del posible Arriola dentro de las cárceles. Luego de ello, y también interesante para vincularlo, porque es una temática importante en lo que tiene que ver con los estupefacientes, tenemos un tema que nos viene corriendo por izquierda, que es el del cannabis medicinal. Nosotros fuimos haciendo una línea de tiempo, pero en el 2017 tenemos la aparición del cannabis medicinal en la ley, ¿no? Año 2017, en marzo de 2017, ley 27350, tenemos una ley bajo la presidencia del gobierno de Mauricio Macri que crea la opción de un posible consumo de cannabis medicinal. Esta situación luego es reglamentada 6 meses después por el Poder Ejecutivo, por Mauricio Macri, y termina diciendo que únicamente será posible en los casos de epilepsia refractaria. Esto provoca una judicialización de muchísimos casos de personas que querían acceder a su derecho a la salud, ya estamos hablando de un tema civil, de salud, mediante el cannabis medicinal, y luego con el cambio de gobierno, a partir del gobierno de Alberto Fernández, hay una modificación de dicho reglamento, y ahí es donde aparece la nueva figura del ReproCan y este registro para cultivadores. Como es un tema muy complejo y que tiene mucha repercusión también en el mundo penal, nos vamos a encontrar con que también tiene su propio fallo de corte, que fue el fallo Macame, fallo de corte, que no fue un fallo de corte convencional, sino que fue un fallo de corte que fue dado en una audiencia pública. La Corte, en un caso excepcional, no común, entendió y decidió que en ese tema iba a ser una audiencia pública. Es una audiencia pública en la que fue convocado el representante de las 4 madres que representaban a sus 4 hijos menores de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que los chicos eran autistas y habían hecho un amparo para que los dejen autocultivar la cepa que ellos entendían que era la que los médicos les decían que era la correcta para su situación.
habían llegado hasta la Corte por esa judicialización. La Corte convocó a una persona del Ministerio de Salud, convocó a Casal, el Procurador General de la Nación, para que emita un dictamen, y convocó a Estela Maris Martínez, la Defensora General de la Nación, para que emita un dictamen. Estela Maris Martínez me pidió si yo como defensor federal de Cámara podía ir en su reemplazo, y así que lo hice. Fallo Macame, lo pueden ver en YouTube, es muy interesante, dura 4 horas, pero es muy interesante porque hace un trasfondo en el marco de esta audiencia pública de situaciones que exceden a lo que tiene que ver con el cannabis medicinal y empiezan a aparecer muchos debates de cuestiones muy amplias vinculadas a todo lo que tiene que ver con los estupefacientes. Se los recomiendo para que lo vean. La Corte, en un fallo muy interesante y ante un planteo de el amparista que había asistido a estas cuatro madres, que decía que había que declarar inconstitucional no solo la ley de cannabis medicinal, el registro del REPROCAN de cannabis medicinal, sino también el artículo 14, segundo párrafo, respecto al consumo recreativo de la ley de estupefacientes, y el artículo 5º, inciso A de la ley de estupefacientes, respecto a la tenencia de plantas y semillas. Es decir, había que hacer una liberación absoluta de la planta. Esto fue rechazado, es decir, la Corte en el año 2022 confirmó que está bien el sistema de registro de autocultivadores en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, lo cual marca una cuestión extremadamente interesante, y rechazó estos planteos respecto a que se declare que es inconstitucional el artículo 5º A o una despenalización absoluta de la planta. Es decir, todavía tenemos un interés muy claro por la penalización de la planta, en la que hoy está viviendo un momento en el que cierta parte de la planta se encuentra penalizada, es decir, todo lo que tiene que ver con el THC y el consumo recreativo, y otra parte de la planta se encuentra regularizada, la que tiene que ver con el CBD, con el cannabidiol y este consumo terapéutico o medicinal, como quiera llamársele, ¿no? Bajo este panorama puntual es que empezamos a llegar al año 2017, les decía, y el fallo del 2022, pero bajo la presidencia de Mauricio Macri, 2015 y 2019, Germán Garabano, ministro de Justicia, hubo una serie de cambios bastante interesantes de la ley 23737. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos a ver que ya mundialmente es muy interesante, por eso yo hablaba de la necesidad de poder hacer una línea de tiempo respecto al consumo medicinal, perdón, el consumo recreativo de estupefacientes, principalmente de marihuana, y los diferentes dichos de los ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque si uno hace una línea entre lo que dijo Fait en 1986 en Basta Rica y lo que dijo Fait en 2009 en Arriola, ahí va a poder entender muchas cosas que hoy se representan en otro tipo de situaciones. Fait, en un voto que recomiendo lectura en 2009 en Arriola, él lo que dice es que cambie el criterio, que no va a votar como votó en Basta Rica en el 86, Montalvo en el 90, Capalvo en el 90, sino que va a cambiar su criterio porque el mundo demostró que ya no se combate el narcotráfico combatiendo al comprador, que la vieja teoría de que si no hay compradores no hay vendedores había fracasado y que entonces había que dejar de combatir al comprador. Bueno, si esa teoría fracasó, ¿a dónde estamos hoy? Bueno, hoy estamos en una forma de combate de narcotráfico, y después lo bajaremos al narcomenudeo, que tiene que más que ver con el intento de combatir la empresa criminal, la criminalidad organizada, el delito complejo en general, analizarlo como una empresa criminal. Entonces, si yo pongo a analizar o pongo a estudiar todo lo que tiene que ver con los estupefacientes, voy a empezar a tener que entender muchas cuestiones vinculadas al lavado de dinero, muchas cuestiones vinculadas al contrabando de estupefacientes y muchas cuestiones vinculadas a temas digitales y tecnológicos y de redes sociales. Bajo ese panorama o bajo esa línea es la que hoy nos empezamos a encontrar. Es decir, vamos a ver que la ley en la que todavía conviven diferentes estilos, ¿por qué?
porque todo lo que tenía que ver con el combate al comprador fue modificado en fallos, lo podemos ver en el fallo Riola, pero no fue modificado en la ley. Nosotros, si uno va a la ley y ve el artículo 14, segundo párrafo, sigue penalizando el consumo personal con penas hasta 2 años de prisión. Si uno va a los artículos 17, 18, 19, 20, va a ver que aplica tratamientos educativos y curativos a la gente que fue encontrada con un consumo personal. Educativos y curativos, es decir, o la educo o la trato y la curo por haber consumido sustancias. Pero paralelamente se va a encontrar con que una modificación de, por ejemplo, la pena de multa en el año 2016 de la ley de estupefacientes, principalmente los artículos 5, 6 y 7, que son los artículos que más penalidad tienen, que viene a actualizar un poco los montos. ¿Por qué? Bueno, los montos se han quedado extremadamente desactualizados. De hecho, previo al año 2016, en esos últimos años ya pasaban situaciones en las que muchas veces cuando una persona era condenada ni siquiera se le pedía que abone el monto de la multa por la real escasa cantidad que resultaba ser. Bueno, se hizo una actualización, esa actualización, si ustedes lo pueden llegar a ver en la ley, habla de 45 a 900 unidades fijas. ¿Qué es una unidad fija? Una unidad fija es el valor de compra del formulario de los precursores químicos que también fueron incorporados en este periodo a la penalización con la misma pena que las sustancias estupefacientes. Es decir, nosotros tenemos una ley de drogas que no solo penaliza las drogas, sino que retrocede pasos y penaliza con la misma pena a los precursores químicos, es decir, a las sustancias que sirven para hacer el estupefaciente, a las semillas de estupefacientes y a las plantas de marihuana. Es decir, va para atrás en ciertos pasos con el objeto, pero vamos a ver también que va para atrás en ciertos pasos con los verbos. ¿Por qué? Porque la ley de estupefacientes, con penas muy importantes, no solo condena el comercio de estupefacientes, sino que también la tenencia para el comercio de estupefacientes, el almacenamiento, el transporte, el suministro gratuito, el suministro oneroso, el consumo, la tenencia simple, es decir, aquella tenencia que se desconoce para qué se tiene, y también la confabulación, ¿no? Que es como un paso previo en el que se juntan personas a confabular respecto a lo que van a hacer clandestinamente, ilegalmente en este tipo de situación. Bueno, eso también es merecedor de pena conforme a nuestra redacción de la ley, nuestra ley de estupefacientes. Es decir, tenemos una ley que convive normativamente, más allá que después jurisprudencialmente todos me van a decir que se archivan la amplia mayoría de los casos en los que se persigue un consumidor personal, pero en la ley lo seguimos teniendo esto presente y esto provoca que en la República Argentina la principal causa de detención de personas sea en la vía pública justamente el artículo 14, segundo párrafo, que es la tenencia para consumo personal. Nada más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2023 se detuvieron más de 14.000 personas, 14.000 personas, ¿no? En lo que tiene que ver con estas causas por artículo 14, segundo párrafo, de tenencia para consumo personal, que luego me dirán, se archivan en su mayoría, sí, pero bueno, la legislación sigue vigente y entonces ahí tenemos una cuestión bastante clara respecto a una diferencia notoria entre lo que es la normativa y lo que es la jurisprudencia. Para la jurisprudencia es una cuestión que se archiva, para el poder legislativo o el poder ejecutivo es una cuestión que sigue siendo de interés. De hecho, hace 15 días se presentó el nuevo Código Penal que incorpora la ley de estupefacientes como ley especial dentro de la normativa y en la que sigue penalizando el consumo personal, con alguna aclaración de excepción de la trascendencia, pero sigue estando, no hay una despenalización absoluta o una regularización como vemos que pasa en muchos países del mundo, muchos países vecinos de América, por ejemplo. Entonces, en este periodo 2015-2019 del gobierno de Mauricio Macri tenemos una actualización de la multa, pasando entonces a las personas que sean condenadas por narcomenudeo o por narcotráfico, no solo tener que cumplir un tiempo en prisión, sino tener que abonar una multa extremadamente elevada,
No sé si a alguno de ustedes ahí en la provincia de Buenos Aires les pasó el inconveniente de que la persona no pueda abonar la multa. ¿Les pasó a alguno esta situación? ¿Algún caso de una persona que cumplía su pena por narcomenudeo, pero se le aplicó también obviamente de forma paralela, una multa dineraria conforme al artículo 5º, y esta persona no podía abonar las multas? ¿A alguno de ustedes le pasó? Bueno, si lo quieren buscar, en la página del Ministerio Público de la Defensa de la Nación hay un boletín de jurisprudencia muy interesante respecto a las diferentes formas en las que la Cámara Federal de la Casación Penal termina resolviendo los casos de gente que había sido condenada por delitos vinculados a los estupefacientes y al momento de tener que abonar la pena de multa no tenía, no tenía la forma, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque también si nosotros vemos que el artículo 21 del Código Penal dice que se pueden aplicar hasta 18 meses más de prisión para los casos en los que una persona no abone su pena de multa, vamos a ver una situación bastante compleja en la que eh, la multa es una pena, existe la pena de prisión, existe la pena de multa, existe la pena de inhabilitación, la ley de drogas tiene todas las opciones de multas y en el artículo del narcomenudeo o del narcotráfico, artículo 5º, inciso C, conviven la pena de prisión con la pena de multa. Entonces, en esa situación, para aquellas personas que no abonen la pena de multa, bueno, es un tema no menor en cuanto a esta situación y este deber de tener que abonarla y ver qué haremos. Entonces, se rumoreaba que este año iba a haber un plenario en la Casación Federal respecto a la unificación de criterios de eh, cómo contabilizar los casos de la multa en el caso de las personas que no pueden abonar la multa. Todavía no lo hubo, así que esperemos que ese sea un tema que tenga un plenario, parece ser una buena solución para poder asentar ciertos criterios. Otra de las modificaciones que hubo en este periodo 2015-2019 fue una modificación de la ley de ejecución, de la ley 24660, que vino a cambiar la aplicación de los institutos del prelibertad. Es decir, hay una modificación a la ley 24660, la ley de ejecución de la pena, la ley del año 1996, una ley que uno a priori ya no tiene nada que ver con los estupefacientes, pero esa modificación dijo que determinados delitos, entre los que se nombra el comercio de estupefacientes, por ende narcotráfico y narcomenudeo, y el contrabando de estupefacientes, no iban a tener estos beneficios anticipados de prelibertad. Entonces, desde el año 2016, una persona condenada por narcotráfico o por narcomenudeo, aparte de su pena, tiene una pena de multa muy elevada que tiene que abonar, y aparte de ello, ya no va a gozar de una libertad condicional o de algún instituto de prelibertad. Entonces, su pena, de una forma u otra, va a ser mucho más amplia y mucho más elevada. Bajo esa situación que quería en este primer bloque ir dejando un poquito claro ciertas cuestiones para poder empezar a meterme en lo que tenía que ver con este mundo un poco más moderno de comercio, de investigación, lo que tiene que ver con los estupefacientes y este mundo digital, es que, bueno, como les decía, empezamos a tener serios cambios en todo lo que tiene que ver con los comercios de estupefacientes. Nos empezamos a encontrar con grupos de Telegram que ofrecen estupefacientes. ¿Qué es Telegram? Bueno, Telegram es un competidor de WhatsApp, pero que es creado en Rusia, en Moscú. Es una mensajería instantánea, pero que a diferencia de WhatsApp, tiene serios márgenes distintos en lo que tiene que ver con la seguridad, con el almacenamiento. Es una aplicación que es creada en el año 2013, que es de descarga gratis,
para Android, para iPhone o para navegadores web, que uno se registra con su número de teléfono, pero su número de teléfono no es conocido por la otra persona con la que dialoga o en la que pertenece a un grupo o en la que comparte un grupo, a diferencia de WhatsApp. También hay una opción que una persona que tenga un grupo de Telegram pueda invitar a otro grupo de personas por distancia. Es decir, yo puedo crear un grupo que diga vendo droga, narcomenudeo droga, y como podríamos llegar a decir de una red social de citas, Tinder, ponga que a la distancia de, no sé, 10 kilómetros de mi casa, le llegue la invitación a todos aquellos que usan Telegram. Entonces, yo puedo llegar a formar un grupo de Telegram invitando gente que no conozco, la gente accede a ese grupo, pero como es una red social que funciona distinto que WhatsApp, los integrantes entran con un alias, es decir, nadie conoce la real identidad de los cointegrantes ni el número de teléfono de los cointegrantes, y a su vez no deja sacar capturas de pantalla, es bastante compleja. Claramente es una aplicación que se suele usar para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque Telegram no guarda los chats de los teléfonos, sino que lo guarda en los servidores de la nube. Esto permite que se acceda desde varios lugares, que no se pierdan las conversaciones, pero tiene una opción Telegram de poder borrar los mensajes apenas son enviados o al determinado tiempo de que son enviados. A su vez, hay otra aplicación que es todavía más compleja y más secreta que es Signal. Signal es estadounidense y, al igual que Telegram, tiene estas funciones secretas en las que puede funcionar como un difusor de contenido donde solo los administradores pueden publicar determinadas cuestiones. Pueden crearse grupos de Telegram o grupos de Signal que tengan hasta 200.000 miembros, 200.000 miembros. Se pueden enviar mensajes autodestructivos, se pueden programar envíos de mensajes, también se pueden hacer reacciones, encuestas y juegos como lo hacen también WhatsApp, pero a nivel de seguridad, el hecho de no compartir datos con terceros o bloquear usuarios, ocultar números, que se vea nada más que un alias, provoca que muchas situaciones sean mucho más proclives al delito. ¿Cuál es la diferencia entre Signal y entre Telegram? Bueno, como les decía, Telegram es rusa, Signal es estadounidense. Eh, Signal directamente está pensada para la privacidad y un cifrado extremo. En Signal todos los mensajes tienen cifrado extremo y de hecho ni el propio Signal puede acceder a los contenidos. Es decir, ni la propia empresa puede acceder a los contenidos. El almacenamiento es distinto. El almacenamiento en Telegram es en una nube que pueden usar varios dispositivos. En cambio, el almacenamiento en Signal es únicamente en mensajes que estén en el teléfono. Es decir, se puede borrar absolutamente todo en Signal, aparte de enviar mensajes autodestructivos. Es mucho más pensado para mensajería privada, Signal. Telegram, con la habilitación de los grupos hasta 200.000 personas, marca una diferencia, digamos. Ambos son mucho más secretos que WhatsApp, pero Signal lo es todavía más que Telegram, para hablarlo un poquito burdamente. ¿Todos conocen Signal o alguno no conocía? Te imagino que Telegram todos conocían, pero Signal lo conocían todos o hay gente que no conocía Signal. ¿No? Bueno, está difícil esto de estar solo y desconocer realmente si hay alguien Sí, escuchando sí, de este sí, lado. yo ¿A las vos, Gabriela? conocía.
Gabriela sí, ya sabía, Acá así te veo por ahí, así que sí, imaginaba que sí. Telegram y Signal también. Signal no la uso, la verdad, pero sí la conociste que está disponible para Android y para Mac, también para Apple. Exacto, y ambas son gratuitas. Como les decía, ya no solo estas redes sociales favorecen el narcomenudeo o el narcotráfico. ¿Por qué? Porque esta opción de creación de grupos de hasta 200.000 personas que propone Telegram, con esta opción de ampliar los grupos con estas invitaciones con forma y distancia, en la línea de que lo hace una aplicación de citas como Tinder, y el hecho de que aquellas personas que quieran ingresar no hace falta que sea su número conocido, sino que únicamente con un alias pueden llegar a ser conocidos y a estar en este tipo de situaciones, provoca que existan grandes números de grupos con una enorme cantidad de integrantes. Empezamos a ver un caso muy conocido hace unos años en Córdoba, en el que había un grupo de 30.000 personas en Telegram, en el que una de las personas pasaba el precio diario de la droga que vendía, y fue muy difícil poder localizar a dicha persona. O empezamos a ver grupos de pornografía, muchas denuncias de grupos de pornografía infantil, en todo lo que tiene que ver en Telegram, y esta opción de grupos desconociendo quiénes son los integrantes. Entonces, esta aplicación pasa a tener una complejidad aún mayor. Esto todavía se complica aún más cuando vemos que no todos los teléfonos son pasibles de apertura. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el último iPhone, si esa persona no brinda su código, ese teléfono en principio no podría ser abierto por la justicia. Ahí tenemos un tema. En principio, el último iPhone y el último Samsung serían los únicos teléfonos que no podrían ser abiertos por peritos tecnológicos, ¿no? Esto es algo que generalmente va corriéndose con el tiempo. Desconocemos si es una idea de venta de ambas empresas, ¿no? Pero entonces ahí ya tenemos un tema mayor. Si una persona tiene su último iPhone o su último Samsung y tiene una causa judicial, y ella por motu propio decide no aportar el código de apertura del teléfono, lo cual está en todo su derecho de no aportar el código de apertura del teléfono, en ese caso, si es el último iPhone o es el último Samsung, no podría ser abierto. Entonces, ahí tenemos todavía una complejidad aún mayor al momento del comercio de estupefacientes, que tiene que ver con este uso tecnológico. Es decir, hay una facilidad nueva, que es la posible creación de grupos de Telegram hasta 200.000 personas, con un ofrecimiento a distancia, como si fuera una red de citas, con esta creación de grupos que a la gente tampoco le genera tanto inconveniente estar en esos grupos. ¿Por qué? Porque nadie conoce ni su identidad ni su teléfono. Esa gente únicamente lo que recibe diariamente es la notificación del precio de la sustancia, y si realmente le interesa, mandar a una moto, que ahí tenemos ya un tema dogmático en el que nos vamos a empezar a meter, a debatir, es decir, bueno, mando una moto de pedidos ya, mando una moto de Rappi. ¿Qué sabe el de Rappi si fue a buscar un par de zapatillas, como yo dije, o si adentro había determinada cantidad de sustancia? Bueno, empezamos a meternos en un tema mucho más complejo de dogmática, en situaciones en las que hay un transporte claro de estupefacientes por una persona que quizás desconocía. Sí, Gabriela, está con la mano levantada. Sí, no, perdón, que también sucede hoy en día con los dispositivos usuales, no los de última tecnología, que el sistema que usa la policía, que es el UFED, que creo que hace poco se habían comprado equipos nuevos también con este sistema, eh, tienen un sistema para descifrar la clave, pero que se agota, que es finito. O sea que cuando no se logra descifrar con ese sistema, la persona
digamos, se debería pedirle a la persona que entregue la clave para poder ingresar al sistema si es que el sistema de la policía no lo puede descifrar, y ahí es prácticamente el mismo problema. Si la persona está obligada o no, si se niega a entregar la clave porque el dispositivo de el UFED no pudo descifrarlo. Bueno, pasa que ahí tenemos una cuestión que es que la persona realmente no se encuentra obligada a dar la clave. La persona no está obligada a dar la clave y eso no puede ser utilizado en su contra el hecho de que ella no haya querido dar la clave. Entonces, ahí tenemos un tema bastante claro que, de hecho, pasó hace 10, 15 días en una causa bastante conocida respecto a si se daba o no se daba la clave de un determinado teléfono, ¿no? Toda esta complejidad del uso de esta red social, ni hablar si ya nos metemos en Signal, pero hoy ya es mensajería mano a mano, no es mensajería grupal, pasa a ser muy difícil de conocer y de investigar por parte de la justicia. ¿Por qué? Porque favorece la clandestinidad. Y además, el caso de tener determinados aparatos telefónicos, ni siquiera después podrán ser abiertos e investigados. Pero bueno, hay varias cuestiones claras. Es que la persona no está obligada a dar su contraseña. Esto es algo común y se han planteado muchísimas novedades. ¿Por qué? Porque es común ver en muchas detenciones que el imputado en comisaría aporta la contraseña y después, cuando uno habla con el imputado le termina diciendo que lo obligaron a que dé la contraseña, ¿no? Bueno, entonces, ahí también hay un punto, un foco de que estos nuevos tiempos nos vienen a traer diferentes y nuevas posibles nulidades en este tipo de situaciones. Pero esto tiene una complejidad aún mayor si le sumamos la presencia de la dark web. Ahí nosotros tenemos los típicos navegadores, pero por debajo de los típicos navegadores que utilizamos todos, que podemos estar utilizando en este preciso momento, tenemos la deep web, pero por debajo de ella tenemos todavía la dark web, que la dark web es, en la traducción literal, lo que se conoce como una web oscura, pero se la conoce así porque es realmente una parte oculta de Internet a la que no se accede por navegadores comunes como puede ser el Safari o el Chrome, y que directamente no está indexada por los buscadores tradicionales como Google. Entonces, su contenido no aparece en búsquedas normales y requiere ciertas herramientas especiales, ¿no? La Dark Web usa redes que son cifradas, que son anónimas. La más conocida es Tor. Tor. Para entrar se usa este navegador Tor, que se puede descargar de forma gratis y libre en cualquier computadora. Y este navegador lo que hace es enruta la conexión a través de varios servidores y lo empieza a ocultar en ciertas capas de cifrado, y entonces cada nodo no se sabe de dónde viene y entonces oculta la real identidad del usuario o del servidor y el lugar de conexión, ¿no? Para los que son jóvenes quizás no lo recuerdan, pero cuando Diego Capusotto con Fabio Alberti hacían su programa Todo por 2 pesos en ATC, era bastante novedoso que el programa era en vivo desde Buenos Aires y ellos ponían en el rincón de arriba en vivo desde Miami, ¿no? Era como bastante novedoso y uno se quedaba pensando, esto es en realidad verdad, el chiste claramente era un chiste. Bueno, eh, para salvar ciertas distancias y entender lo que digo, la dark web provoca un desconocimiento total sobre si yo estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con mi computadora abierta o si estoy en Moscú con mi computadora abierta, si yo me conecté desde el navegador Tor en la dark web. Entonces esto también complejiza aún más. Ahora salgamos del narcomenudeo
y pensemos quizás en casos de terrorismo internacional, ¿no? Entonces, cómo esta dark web vino a realmente complejizar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no revela la ubicación del servidor ni la ubicación de los usuarios. Entonces, son búsquedas en las que yo puedo buscar cualquier tipo de cuestión y si yo después cierro el navegador, no va a haber registros de lo que hice ni lo que busqué. Entonces, al momento de hablar de delitos complejos, de lavado de dinero, de narcotráfico, de narcomenudeo, ya la presencia de Telegram, la presencia de Signal y la presencia de la dark web vienen a complicar toda esta cuestión, ¿no? Porque puede llegar a favorecer la venta de drogas, de armas, de datos robados, de contratar un servicio de hackers, de determinadas pornografías, de falsificaciones, o de lo que vamos a empezar a ver un poquito más ahora, todo lo que tenga que ver con criptomonedas y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿usar la dark web es delito? No. Cualquier persona puede usar la dark web gratis, claramente, desde cualquier computadora, pero ese nivel absoluto de red cifrada y de ocultamiento y de anonimato total termina invitando a claramente determinadas cuestiones sí vinculadas al delito. Entonces, las nuevas apariciones tecnológicas en cuanto a comunicaciones vienen a complejizar mucho lo que tiene que ver con el comercio de estupefacientes, en el que quizás era mucho más fácil, como decía al principio de la clase, saber en qué kiosco del barrio se venden estupefacientes o en qué esquina se cuelgan las zapatillas. Hoy por hoy, este tipo de cuestiones ya no es como antes, que uno sabía de estas cuestiones o de que si en la zona roja se comercializaba estupefacientes, sino que empiezan a haber cada vez más cuestiones, por un lado muy complejas, pero por otro lado gratuitas, porque como les decía, una aplicación como Signal o como Telegram es gratis, la utilización de la dark web es gratis, que vienen a complejizar mucho respecto a lo que tiene que ver con el comercio y por lo menos desde ese lado favorecer todo lo que tiene que ver con el comercio de estupefacientes. ¿Esto se entiende o estoy yendo muy rápido? ¿Sí? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? ¿No? Toda esta situación se complejiza aún más cuando esto lo mezclamos con que aparte, en casos quizás un poco más complejos, pero que no quiere decir narcotráfico, sino narcomenudeo también, ya dejamos de pensar que se puede llegar a cobrar en dinero material, y sino empezar a ver lo que se puede llegar a cobrar en, por ejemplo, criptomonedas, ¿no? Lo había recomendado en otra charla que tuve, hay una serie documental en Netflix que es un caso real de dos chicos de Alemania que empezaron a vender al menudeo estupefacientes, drogas sintéticas en la dark web y cobraban por criptomonedas. Caso real de hace poquitos años. Y realmente fue muy difícil para un país como Alemania poder localizarlos y encontrarlos, porque, bueno, se movían en estos mercados clandestinos tanto del ofrecimiento como del cobro. Entonces, la existencia de estos dineros virtuales vino a complejizar aún más todavía varias cuestiones. ¿Desde cuándo existen las criptomonedas? Bueno, no es un hecho aislado, hay muchas décadas de evolución de tecnología, de avances económicos. Se podría llegar a decir que Bitcoin no fue la primera. ¿Por qué? Porque antes hubo algún intento de dinero electrónico independiente dentro de lo que son los bancos. En la década de 1980, en la década de 1990, se empezó a hablar del dinero electrónico anónimo en Estados Unidos, empezó a hablarse del e-cash, que permitía pagos digitales, el e-cash,
El tema es que como el eCash dependía de los bancos tradicionales, terminó fracasando porque no era realmente una moneda independiente, sino que era dependiente de los bancos tradicionales, no era un cambio real como vino a provocar la criptomoneda. Más cerca del 2000 empezamos a tener otro tipo de cartografía un poco más individual, que es el que le da el puntapié inicial al Bitcoin. El Bitcoin me aparece en 2008, 2009. Se dice que el inventor es una persona que tiene un seudónimo, que no sabemos si es un nombre real o no, que es Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el que publica el primer documento que dice Bitcoin y lo empieza a explicar cómo realmente Nakamoto esto va a tener un sustento y va a tener un respaldo, y que el propio respaldo va a ser el propio sistema. A diferencia de eCash, que el respaldo eran los bancos tradicionales y que entonces no había un cambio en real, Nakamoto escribe en su libro Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, en el que propone un sistema que es electrónico y que corre por un lugar completamente descentralizado, que no depende de nadie, que no hay intermediario, que no hay banco, que no hay gobierno, y que las transacciones se verificaban entre pares. Por eso le dice peer-to-peer, entre pares. ¿Está bien? Todo quedaba entre la gente, no dependemos de los bancos. Obviamente todo esto tenía una confianza basada en lo que es la criptografía y en un consenso matemático, ¿no? Claramente todo esto tiene que ver con una base matemática fundamental. En enero del 2009 es cuando Satoshi lanza Bitcoin. Bitcoin es el que introduce el concepto de blockchain, ¿no? ¿Qué es blockchain? Bueno, la traducción se puede llegar a decir que son cadenas de bloques. El blockchain es una cadena de bloques. Bueno, ¿por qué? Porque cada bloque pasa a tener un registro público, un registro inmutable y distribuido en el que se almacenan todas las transacciones. Cada bloque tiene transacciones que son validadas, tiene un concepto criptográfico del bloque anterior, y cada uno tiene un número aleatorio, que es lo que se llama el minado, el minar, ¿no? Entonces, es una estructura que en principio genera una transparencia y una seguridad absoluta sin tener una autoridad central, porque el blockchain lo que permite es que todos puedan ver lo que hay y cómo se mueve, y no tenemos a un banco o un gobierno que pueda generar un movimiento cambiario de moneda, ¿no? Hay una expansión a partir de 2011 que empiezan a haber otro tipo de monedas. En el 2015 aparece Ethereum. Ethereum compite con Bitcoin. Hay un boom de criptomonedas. Argentina es el país, creo que después de Estados Unidos, que más criptomonedas tiene en el mundo. Entonces, todo este tema que estamos hablando, que tiene que ver con el narcomenudeo, el narcotráfico y la conexión con los bitcoins, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque Argentina es el segundo país del mundo que más bitcoins tiene. ¿Esto por qué? Porque Argentina es un país que el 50% de su economía la tiene en negro, ¿no? Es un país que el 50% de su economía es informal. Entonces hay mucha gente que esa informalidad la busca, digamos, sostener comprando este tipo de monedas, porque es gente que no puede ir a comprar dólares de forma legal, tendrá que ir a una cueva a comprar los dólares, o por eso elige ir a la compra de estas criptomonedas. ¿Por qué nacen las criptomonedas? Bueno, por una desconfianza en los bancos. Se cree que la crisis de Estados Unidos del 2008 fue como el puntapié final para esta búsqueda de soberanía individual del dinero, de tener una opción libertaria, digital, podríamos llegar a decir, y cada vez crecen más. El tema es que, ¿por qué se dice que las criptomonedas favorecen los mercados ilegales? Vamos mucho más allá del narcotráfico y el narcomenudeo. Mercados ilegales, bueno, hay notoriamente una conexión entre las criptomonedas y el lavado de dinero. Primero porque permiten transferir valor globalmente, sin intermediarios, sin identificación directa y de manera irreversible. Sin identificación yo puedo hacer movimientos de dinero.
Si yo quiero hacer movimientos de dinero en un banco, no puedo hacerlo en un formato ilegal. Y si quiero hacer movimientos importantes de dinero físico, bueno, hay mucho riesgo, ¿no? Claramente, de hacer movimientos importantes de dinero. Entonces, al no haber bancos ni registros nominales, únicamente lo que hay, la persona tiene un código que dice que tiene tantos bitcoins, ¿no? Eso es claro. Y el hecho de que una vez que se confirme la transacción no se puede cancelar ni se puede rastrear de forma muy fácil, claramente favorece lo que tiene que ver con estos mercados ilegales ya en general. Por eso mismo se cree que la criptomoneda se utiliza muchísimo para el lavado, pero también para el tráfico de estupefacientes, para el narcomenudeo, para la venta de armas, para el terrorismo, para la venta de datos robados. Es un tema no menor todo lo que tiene que ver. Bueno, yo les decía, respecto al anonimato, ¿es realmente anónima la criptomoneda? Bueno, ahí tenemos un tema. Bitcoin, más que anónima, es seudónima, ¿no? Porque tiene transacciones que son públicas y trazables en la blockchain. Cada usuario se identifica con una determinada dirección, que es lo que se conoce como el wallet, billetera virtual, ¿no? No con su nombre, sino con su wallet, con su billetera virtual. Se podría rastrear el flujo, ¿no? Se podrían rastrear los movimientos, pero claramente es súper complejo porque una cosa es Bitcoin, que es quizás una de las más conocidas junto a Ethereum, y Bitcoin sí podría tener cierta trazabilidad, pero después tenemos otras criptomonedas, quizás no con el respaldo y el sustento y la confianza que puede llegar a generar Bitcoin, pero que son realmente anónimas, como pueden llegar a ser Monero, Dash, Cash, que son ya directamente criptomonedas pensadas en el ocultamiento absoluto, ¿no? En la que la identidad del receptor y del emisor no se desconocen, en la que el monto de la transacción se desconoce. Y bueno, ahí entonces ya tenemos otro tipo de complejidad respecto a su uso. ¿Qué se hace con esto? Bueno, ahí empezamos a ver el papel del GAFI, por ejemplo. ¿Saben lo que es el GAFI? El GAFI es el Grupo de Acción Financiera que fue creado en el año 1989, fue creado luego de la Convención de Viena del 88. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena del 88, que les conté antes respecto a la Convención de Psicotrópicos, que provocó que se cree nuestra ley de estupefacientes en 1989, esta ley lo que terminó, el 89 salió nuestra ley, pero esa convención provocó que 7 países, denominados el G7, busquen crear este grupo de acción financiera que es el GAFI. El GAFI termina siendo creado en aquellos años y el GAFI en el año 1990 emite unas recomendaciones, que son sus 40 recomendaciones a aquellos países que integren el GAFI. Entre esas recomendaciones, obviamente no en el año 1990, sino que se fueron actualizando, se incluye a las criptomonedas sobre situaciones para tener en cuenta, para que los países tengan en cuenta al momento de perseguir operaciones sospechosas, que ya vamos a ir viendo lo que son las operaciones sospechosas. Entonces, el GAFI, ese grupo de acción financiera al que la Argentina pertenece, y ahora vamos a ver un poquito qué significa que la Argentina pertenezca, en 1990 sacó 40 recomendaciones para los países integrantes para prevenir el delito de lavado de dinero y otras cuestiones que tienen que ver también con movimientos económicos, ¿no? Dentro de esas 40 recomendaciones se terminó incluyendo después el hecho de prestar especial atención a todo lo que tenga que ver con las criptomonedas. Como por ejemplo, los países miembros del GAFI tienen que registrar a los proveedores de servicios de activos virtuales, tienen que exigir la identificación de los clientes y tienen que reportar las operaciones peligrosas a las UIF nacionales, a las unidades de información financiera, que ya vamos a
a ir viendo qué pasó. Como hablábamos el otro día con Gabriela, que está aquí presente, esto es todo tan moderno y tan nuevo que, por ejemplo, en el año 2023, es decir, hace nada más que 2 años, en la Unión Europea se creó el MICA, que justamente el MICA lo que viene a hacer es empezar a crear reglamentaciones, convenios y visibilizar el inconveniente que hay con las criptomonedas y su vínculo con el lavado, con los mercados ilegales, con el terrorismo y con el narcotráfico, por ende, narcomenudeo. Pero nosotros, el MICA pertenece a Europa, todavía en América no tenemos algún convenio que venga a bajar línea respecto a este tipo de situaciones. Entendemos que dentro de poco tiempo pasará. Las criptomonedas no son malas, las criptomonedas pueden ser usadas en actividades legales, claramente. WhatsApp puede ser usado en actividades legales, Telegram y Signal pueden ser utilizados en situaciones legales, la dark web puede ser utilizada en situaciones legales, pero son todas cuestiones que claramente empiezan a favorecer a los mercados ilegales porque, porque hacen que sea mucho más compleja su persecución y tenga mucho más facilidad de movimientos transnacionales, ¿no? Entonces, un determinado grupo en Argentina puede enviar su dinero a otro país de una forma mucho más sencilla que como lo hacía hace 20 años comprando criptomonedas, ¿no? Y hacer movimientos que sea muy difícil de lograr. Por ejemplo, un determinado cartel de estupefacientes compra bitcoins, luego los mezcla con servicios anónimos que se conocen como mixers y los reconvierte en dinero o en otra moneda. Bueno, es realmente muy difícil poder seguir esa trazabilidad de la línea de estas situaciones. Esto quizás es mucho más común pensarlo en narcotráfico o en determinados carteles, pero como les decía, esa historia real que se encuentra en Netflix de 2 chicos de Alemania, lo que vendían era el menudeo, ¿no? Vendían al menudeo y cobraban en criptomonedas. Es decir, podemos empezar a ver. Maximiliano, pregúntame directo, porque no llego a leer el chat. ¿Me quieres preguntar directo? Veo que hiciste una pregunta. Maximiliano, hiciste ahí una pregunta en el chat. Bueno, después si querés preguntarla directo, no hay inconvenientes. ¿Esto va quedando claro o es realmente muy, muy complejo y muy difícil? No, va quedando claro. Doctor, lo que preguntó Maximiliano. Sí, sí, Preguntó Gabriela. Maxi para acreditarse. No te entendí nada. No te Perdón, lo que entendí. preguntó Maximiliano es para acreditarse en la charla, doctor, y sí, por lo menos yo voy entendiendo. Eh, entiendo que con el presente en el chat ahí alcanzaría para después. Entiendo que por ese lado alcanzaría. Les decía, bueno, el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera que se creó en 1989. Este grupo fue creado luego de la Convención del 88, fue motivado por el G7, que era este grupo de países, 7 países, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Francia, no me acuerdo qué otro más, que buscaban crear a raíz de la Convención del 88, que hablaba de esta necesidad de crear nuevas leyes, nuevas legislaciones para combatir el narcotráfico internacional. Nosotros como país, Argentina, participamos, por el menos 89 tuvimos que modificar nuestra ley. Ese grupo decide también crear el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, para que lo integren determinados países y entonces esos países que lo integran puedan ir recibiendo determinadas recomendaciones de cómo ir actualizando su normativa interna para poder realmente ir combatiendo el lavado, el narcotráfico, el narcomenudeo, la trata de personas, los delitos complejos. Por ende, en el 1990 emiten 40 recomendaciones que después se van actualizando, como les decía, entraron las criptomonedas en ellos. ¿Qué es lo que hace el GAFI? El GAFI lo que hace es evaluar a los países que son miembros o los países que quieren pertenecer y los mete en 2 listas. O
en 3 listas, podríamos llegar a decir. En una lista negra, en una lista gris y en una no lista, ¿no? Es decir, el problema es los países que están en listas negras o en listas grises. En listas negras están aquellos países en los que el Gafi considera que son jurisdicciones de alto riesgo. Por ejemplo, Irán, por ejemplo, Corea del Norte, por ejemplo, Siria. Y en una lista gris, aquellos países que están en un monitoreo específico. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Nigeria. Nosotros como país estuvimos en una lista gris. De hecho, como estamos muy desactualizados en todo lo que tenía que ser nuestra normativa de lavado de dinero, estuvimos hasta el año 2014, si mal no me equivoco, dentro de la lista gris del Gafi. El hecho de estar como país en una lista gris del Gafi no solo significa que estamos muy desactualizados en todo lo que tiene que ser normativa internacional de lavado, de contrabando, de criptomonedas, de narcotráfico, sino que el hecho de pertenecer a una lista gris provoca que se eleve el riesgo país, no vengan inversiones de afuera, el FMI preste dinero con muchísimo más tasa de interés y muchas más cuestiones porque marca que somos un país que está en un estado de observación. Bueno, en el año 2014 logramos salir gracias a una serie de actualizaciones de lo que tiene que ver con el lavado de dinero y modificaciones del artículo 303 del Código Penal que tienen que ver con el lavado y ciertas cuestiones. En el año 2023 y 2024 volvimos a recibir la visita del Gafi y hubo, no sé si no lo recuerdan, un rumor de que podíamos llegar a estar de vuelta en una lista gris. Esto no fue así, se plantearon un par de modificaciones que se hicieron el año pasado. Por ejemplo, no sé si lo recuerdan, que desde el año pasado salió una resolución que dice que los estudios jurídicos tienen que, y los escribanos tienen que denunciar operaciones que sean sospechosas de lavado. Este fue uno de los pedidos del Gafi a la Argentina para no volver a estar en la lista gris. De hecho, recuerden el ministro de Economía, Caputo, festejando que Argentina no volvió a entrar en la lista gris, porque estar en la lista gris no solo nos marca que estamos muy desactualizados en la normativa, sino que nos pone en una situación económica compleja como país. Entonces, el Gafi tiene 2 listas, la negra, la gris, y el resto los que no pertenecen a ninguna lista. Argentina, por suerte, desde el 2014 no pertenece más a la lista gris. El Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, tiene su Gafi local, que es el Gafi LAT, ¿no? El Gafi Latinoamérica, el Gafi LAT. Y a su vez también yo les nombraba la UIF, la Unidad de Acción Financiera. Bueno, la Unidad de Acción Financiera es una unidad que, entre otras cuestiones, recuerdan que bajo la presidencia de Milei dejó de estar en la órbita del Ministerio de Economía y pasó a estar en el Ministerio de Justicia. Bueno, ese fue uno de los pedidos del Gafi, ¿no? Justamente, que es la unidad que se encarga de reportar aquellas operaciones sospechosas. Operaciones sospechosas de prevenir de mercados ilegales o de ser un lavado de dinero o un ocultamiento de todo lo que tiene que ver con estas situaciones. Bueno, la UIF es extremadamente importante para la detección de todo lo que tiene que ver con estos movimientos ilícitos de dinero que pueden llegar a venir o de un narcomenudeo o de un narcotráfico o de algún tipo de estas situaciones. ¿Qué es lo que hace la UIF? Bueno, la UIF lo que hace es reportar operaciones sospechosas. Entonces, van a ver que hay una normativa que dice que todos los bancos tienen que tener su sector de compliance, que justamente tienen que ir reportando operaciones sospechosas a su casa matriz o al Banco Central. Bueno, esto claramente es para intentar dar un golpe al narcotráfico, un golpe a estos mercados ilegales. La UIF es la Unidad de Información Financiera de la República Argentina. La crea una ley que es la 25246 en el año 2000 y es un organismo autónomo y autárquico que hoy se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Les decía, hasta hace muy poquito había estado dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Este es uno de los cambios que plantea justamente el Gafi. Pero no es un organismo judicial, es un organismo administrativo. Tiene un rol de inteligencia financiera. ¿Está bien? Lo que hace es recolectar información, la analiza y la transmite y reportando operaciones sospechosas que los reporta justamente haciendo una denuncia o al Banco Central o directamente al Ministerio Público Fiscal.
Su sede principal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tiene sedes regionales, ¿no? Tiene sede en Salta, tiene sede en Córdoba y tiene sede en Mendoza. ¿Quiénes son los sujetos obligados a reportar estas operaciones sospechosas para la FIP? Desde esta nueva modificación son los bancos, son las aseguradoras, son los escribanos, los contadores, los abogados, los casinos, las empresas de transporte de caudales, los agentes inmobiliarios, las joyerías, los concesionarios de autos. Y desde el 2022, por eso lo que veníamos hablando, son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas los proveedores de servicios virtuales, es decir, aquellos que están registrados para poder vender criptomonedas. Deberían reportar operaciones peligrosas. ¿Qué es lo que puede hacer la UIF? Bueno, la UIF puede solicitar información, puede imponer sanciones administrativas, puede denunciar penalmente, puede congelar preventivamente operaciones. Ahora, cuando hablo de congelar, vamos a ir ahora a una cuestión puntual que vamos a ver, pero esto, recuerden, puede congelar preventivamente operaciones. Es decir, detecta una operación de riesgo y la puede congelar. ¿Qué es una operación sospechosa? Bueno, ahí tenemos un tema súper importante que es la base principal de la UIF, ¿no? ¿Qué es razonablemente una operación sospechosa? Bueno, una operación sospechosa es aquella que sale de la diaria de lo que suele hacer esa persona. No sé si alguno lo escuchó o alguno lo pasó, de gente que se casaba y puso su cuenta y entonces pidió que como regalo le envíen dinero y que de golpe le bloquearon la cuenta. Bueno, le bloquearon la cuenta porque justamente el banco, el Santander, entendió que había operaciones sospechosas, porque de golpe, en el marco de 10 días, 150 personas le enviaron dinero. Bueno, eso es claramente un reporte de operaciones sospechosas. Esa persona obviamente no pasará nada, tendrá que ir a aclarar al banco, a lo sumo llevará una copia de su documentación de que se casó y bueno, dejará de ser sospechosa la operación. Por eso muchas veces se aconseja que si la persona va a hacer eso, avise al banco, para que el banco no reporte como una operación sospechosa el hecho de que durante 10 días le llegaron 100 transacciones diferentes de 100 personas diferentes. Como les decía, hablando de congelar. En enero de este año hubo un cambio sustancial que fue en lo que tiene que ver ya en el narcotráfico internacional, que es que Estados Unidos, más precisamente su presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto lo que pasó es que le permitió, conforme al artículo, la sección 219 de la Ley de Inmigración de Nacionalidad de Estados Unidos, le permitió, al considerar los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, poder congelarle sus cuentas. Volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando al principio. Antes se combatía el narcotráfico combatiendo al comprador. Si no hay comprador, no hay vendedor. Hoy se combate el narcotráfico combatiendo a la empresa criminal, al bolsillo del delincuente, al movimiento económico del delincuente, al bloqueo del dinero del delincuente, porque quedó completamente determinado que por más que yo detenga a la persona, si yo a esa persona no le bloqueo sus redes, no le bloqueo su contacto, no le bloqueo su dinero, esa persona desde la cárcel, por ejemplo, el jefe de los monos sumó un montón de condenas desde la cárcel, esa persona desde la cárcel seguirá operando y mandando. En cambio, si yo realmente bloqueo sus cuentas, esa persona pierde todo su poder. Entonces, en enero de este año, Donald Trump hace una modificación y pasa a considerar a los carteles mexicanos como organizaciones de terrorismo. ¿Esto qué provoca? El poder congelarle sus cuentas. Estados Unidos hoy por hoy preventivamente, ante un movimiento de dinero de algo que ellos entiendan que es un cartel mexicano, le puede bloquear automáticamente todas sus cuentas y bloquearle el dinero. Y en esa línea, nosotros como país tenemos ahora un nuevo protocolo, que es el Protocolo General de Actuación destinado
a los primeros intervinientes para la identificación y secuestro de criptoactivos, que es una resolución de este año, es la 117/2025, firmada por Patricia Burrich, que depende del Ministerio de Seguridad, que es pionera en la región esta herramienta y lo que busca es establecer ciertas pautas sobre la identificación y preservación de los criptoactivos. Esto es algo bastante reciente, resolución 117/2025 del Ministerio de Seguridad. Se creó un protocolo para que las fuerzas tengan ciertas pautas para la identificación de los criptoactivos. ¿Por qué? Porque claramente se empieza a reconocer el vínculo que hay entre los criptoactivos y la droga. Y este vínculo tan difícil de descifrar. Entonces, como es algo tan nuevo, bueno, se están creando estos protocolos. Dijimos que en Europa del 2023 tienen el MICA, no hay algo regional en la Argentina, lo que pasamos a tener ahora es esta resolución del Ministerio de Seguridad con un protocolo para que las fuerzas tengan por lo menos un régimen parejo de identificación de todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta dando vuelta por ahí? Con respecto a los sospechos, conozco dos casos, un caso de una colega que tenía a la nena enferma y pidió donaciones y la mandaron a... El banco le solicitó que explicara, pudo explicar que era por un tema médico, y otro de una amiga mía y su pareja que tiene una fotocopiadora en una escuela bastante conocida, el Esnaola, que tenían ingresos muy importantes a principio de año, a final de año, a mediados de año, que es cuando más fotocopias hacen, y después no tanto, entonces los mandaron a explicar, porque pudieron explicar que era una fotocopiadora en una escuela y tenían ingresos diferentes dependiendo de la etapa del año que se condecía con la época escolar, básicamente. Exacto. Bien, buen aporte. Claramente estas cuestiones empiezan a cambiar y a variar. Es algo demasiado moderno, demasiado nuevo y en el que nos empezamos a ver y a encontrar con que no tenemos legislaciones acordes, sino que las legislaciones obviamente van corriendo detrás y van apareciendo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda puntual? ¿No? No sé si está alguno de los organizadores, pero bueno, creo que faltaban 10-15 minutos para que termine la charla. Si no quedó ninguna duda puntual, por ahí podemos ir finalizando. Para los que les haya interesado la charla, si realmente les gustó, yo tengo un Instagram, se llama Delitos Federales, me pueden seguir ahí. Ahí en ese Instagram Delitos Federales yo suelo aportar información, voy pasando datos de nuevas normativas, como a su vez también voy contando dónde voy a dar diferentes charlas y diferentes cursos. No sé si estaban por ahí, yo había compartido un link de descuento del libro mío que se llama Narcomenudeo. Les pido, no sé si ya lo enviaron, hay un link directo que va a mi libro con un descuento, porque por haber estado presentes aquí en la charla existe la opción de tener un descuento. Así que bueno, los invito a mantener el contacto por el medio de mi Instagram Delitos Federales y muchas gracias por haber compartido este rato. Espero haber sido lo más claro posible. Les mando un saludo.